Con más información a través de las señales Saracay Televisión y estamos listos ya con nuestro próximo invitado. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Se encuentra con nosotros ya Stalin Naranjo, abogado en libre ejercicio, y vamos a referirnos sobre las afectaciones económicas de los locales comerciales asentados en el casco central por el cierre de las calles, enfrentando el tema del coronavirus. Esta semana el COE cantonal decidió una semana más extender el tema del cierre por datos emitidos por el ECU 911. Al parecer, este tipo de medidas permite menor aglomeración en el centro, ya que la gente utilizaría las calles. Ese fue el informe del ECU 911. ¿Cómo encontrar esa interfaz, ese medio, ese punto de equilibrio entre el comercio que tiene que hacer su actividad y entre el control de la propagación de la pandemia? Vamos a profundizar al respecto. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a las señales Saracay. Muy buenos días, Marianela. Buenos días a todos quienes hacen Saracay Televisión y a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales también. Doctor, usted está asentado en el casco urbano, su oficina, y también está en defensa de comerciantes que en ese momento se sienten afectados por el cierre de las vías, no de los locales, de las vías en el casco urbano. Sí, Marianela, no vengo solo como abogado en libre ejercicio en defensa de comerciantes, sino como una persona afectada por el cierre de las vías, de las calles principales de Santo Domingo. Creíamos que una semana era suficiente para que midan el impacto. Yo no sé bajo qué argumentos o informes, usted lo acaba de decir a través de los informes del ECU 911, pero es solo donde existen cámaras. Yo creo que existen mayores lugares de aglomeración en Santo Domingo y ahí la cosa sigue normal y no pasa nada. Incluso hasta campeonatos vemos gente jugando y haciendo actividades donde el municipio no llega. Yo creo que se está matando el sector comercial y profesional. Vemos cómo los locales comerciales en estas principales arterias están siendo devueltas. Grandes locales que vienen por décadas en el sector están cerrando. Esta semana fueron 2 a mi estudio jurídico, efectivamente ya para iniciar el proceso de liquidación de sus trabajadores. Entonces, esto no es un juego. Cuando se implementó el semáforo amarillo a nivel nacional, se hablaba de una reactivación económica por el presidente de la República, por la ministra de Gobierno, pero se está haciendo lo contrario. No sé bajo qué argumentos. Yo creería que la autoridad y el COE cantonal deben tener informes serios, sensatos para tomar este tipo de decisiones. Una semana más, vamos a cumplir 21 días desde que se implementó esto la próxima semana y efectivamente no sé cuánto habrá disminuido o cuánto fue la incidencia, porque yo creo que los carros no contaminan, porque yo me siento más seguro dentro de mi vehículo que caminando por la avenida 29 de Mayo, que está abarrotada de gente. Entonces, yo sí creería que se están equivocando al tomar este tipo de decisiones, que lo único que hacen es espantar. Por ejemplo, en el caso de un profesional, mi estudio jurídico, masivamente hemos visto cómo se ha perdido la clientela debido a que la gente no tiene dónde estacionar, porque en la calle Galápagos no hay parqueaderos, tenemos uno solo, que el ingreso es difícil en el sector del municipio. Entonces, la gente prefiere ya no ir, quedarse guardado. Sí, efectivamente va a decir, eso justamente buscamos. Pero ¿quién va a mantener a estos profesionales? ¿Quién va a mantener a todos estos locales comerciales que tienen trabajadores y que tienen que pagar inclusive arriendo? Entonces son situaciones que no se están valorando dentro del COE cantonal y que están llevando a la quiebra a múltiples y muchos negocios. Doctor, ¿cómo buscar el equilibrio? Porque por otro lado, la realidad es que la gente muere y no hay unidades UCI que atienda. Las unidades, las camas, la unidad de cuidados intensivos está al tope, al 100%. Eso fue parte de la presentación por parte del Ministerio de Salud Pública. Y por otro lado, el ECU 911 daba cuenta desde el mapeo que hacen a diario de las aglomeraciones, y en el informe citaba de cómo la gente ahora tiene más espacio, como un contraste entre las semanas anteriores y las actuales semanas, en el sentido de que si bien es cierto los vehículos pueden ser más seguros, pero la gente tiene mucho más espacio para poder caminar y hay menos aglomeraciones, es decir, menos personas juntas en la vereda, porque sigue siendo la 29 de mayo, sigue siendo la 3 de julio, sigue siendo la avenida Quito, pues un destino de los ciudadanos. La gente no ha dejado de ir. Hay gente que camina de arriba para abajo a lo largo de esa vía e imaginamos que no sale precisamente a pasear, sino a hacer actividad económica. ¿Cómo buscar ese punto de equilibrio? Por un lado la enfermedad está y por otro lado el tema productivo hay que trabajarlo. ¿Cómo buscar, cómo encontrar, cuál será la salida, la solución?
Yo no me opongo justamente al tema de la vida y la salud. Yo he sido una de las personas que he estado luchando para que efectivamente la gente quede en casa. Ya el decir quédate en casa es una mala palabra, la gente se ofende porque tiene que salir a trabajar, tiene que llevar alimentos a su casa. Pero no es el camino correcto el cerrar, porque estamos viviendo, como le llaman comúnmente, una nueva normalidad, donde el ciudadano tiene que salvar su vida. ¿Cómo? Efectivamente, haciendo todos estos protocolos de bioseguridad al salir y entrar de casa, el utilizar la mascarilla constantemente. Tenemos una ordenanza por parte del municipio. Yo sí quisiera que en el COE, quienes forman parte del COE, por ejemplo, soliciten cuántos han sido sancionados por el no uso de mascarilla. Una ordenanza vigente por el propio GAD municipal. Entonces, tenemos que ser mano dura. Si vamos a estar cerrando negocios bajo esa lógica, entonces pronto vamos a cerrar la avenida del Colegio Antonio Neumann, la avenida, se me va el nombre, Venezuela, vamos a cerrar la Jacinto Cortés Jayas, porque ayer yo estaba en estos dos sectores y veía cómo la afluencia de vehículos y personas es masiva. Entonces, no creo que sea el camino correcto ir cerrando lugares, espacios, porque vamos en cambio a llevar a la muerte comercial, como está sucediendo en varios sectores ya de Santo Domingo. Doctor, ¿no será que tenemos que buscar nuevas alternativas? Porque a veces estamos queriendo volver a la normalidad que estábamos acostumbrados. Y el tema comercial, sin lugar a dudas, es la principal actividad económica que tiene Santo Domingo. Pero ¿no será que nos toca dar brincos, por ejemplo, el tema tecnológico, el tema de la comercialización en línea, el tema de que ya no tengo que abrir un negocio físicamente, pero lo puedo hacer vía internet y la gente encuentra mecanismos de poder retirar, del delivery? Es decir, nos tocará ajustarnos y cambiarnos, salir de ese status quo de lo que veníamos haciendo y que ha sido lo tradicional de hacer, y ahora nos obliga, nos dicen a nivel mundial, la normalidad normal que nosotros decíamos ya no va a volver, aunque pase el virus nunca más. Sí, bueno, creo que a raíz del 16 de marzo, cuando se cierra, se bloquea el Ecuador, comienza a implementarse varias cosas a través de las redes sociales y también el tema de motorizados. Pero cambia el 1 de junio el semáforo amarillo en varios sectores del Ecuador, y efectivamente ya no fue apetecido la compra en línea, y también el motorizado, que había una gran cantidad como nicho de trabajo, ya comienzan a ser desplazados y la gente comienza a salir. Yo creo que la autoridad también tiene que ser severa, o sea, en ese aspecto. No es la solución simplemente cerrar y poner conos, poner barreras y fácil. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la empresa pública municipal de transporte con los agentes civiles de tránsito. Yo les invito a ustedes como medio de comunicación, pónganse en un punto. Nadie respeta el tema de las placas, y efectivamente hay que ser duros, severos, y también coordinar con el ejército. En su momento, cuando el ejército salía a las calles y a los barrios, había respeto. Yo escuchaba cómo decían, sí, ya viene, pasemos guardados. Pero ahorita efectivamente vemos lugares abarrotados, espacios deportivos, donde la gente ejerce actividades como si no pasara nada. Ahí debe estar la autoridad. Yo no creo que haya disminuido, tal vez me equivoque, no tengo los datos reales. Yo veía que el 1 de julio teníamos 1,708 contagiados, y al día que tomaron la decisión, antes de ayer, 2,179, es decir, 471 incremento en 15 días. Vamos a ver cuántos se debió, o si disminuyó o aumentó, y cuánto repercutió el cierre de estas vías. Es lamentable, yo sí creo, no pensar en lo que está sintiendo el sector comercial. A veces somos demasiado indolentes, lo estamos viviendo quienes somos profesionales y quienes pagan un arriendo, porque no vemos la afluencia. Sí, nos van a decir primero la vida, ese es el discurso de las autoridades. Pero yo creo que cualquier autoridad, bajo el principio de seguridad jurídica y legalidad, tiene que basarse en informes. Y si no existen los informes, todo acto normativo, en este caso acto administrativo, es nulo. No busquemos justamente que nos unamos los profesionales y actuemos en contra de estas decisiones que están buscando simplemente destruir al sector comercial y profesional. Yo lo veo de esa manera, tal vez suene severo y mucha gente me criticará, pero quienes estamos viviendo la realidad en el sector de la avenida Quito y la avenida 29 de Mayo, ha venido a menos nuestra economía debido a este cierre de vías. ¿Qué posibilidad existe, por ejemplo, de este Santo Domingo que ha sido solamente central, de pensar en una ciudad policéntrica que ha sido escrita, por ejemplo, en planes de desarrollo a nivel local, el pensar que es una ciudad que crece, que si bien es cierto se desarrolló en torno al casco urbano, al casco central,
cuando usted analiza dónde están la mayor cantidad de negocios, están en la parroquia urbana Santo Domingo, casco central. Si usted, para ubicarse entre la avenida Sáchila, entre la avenida Esmeraldas, a lo largo de la avenida 29 de Mayo, a lo largo de la avenida Quito, hasta el sector de la Policía Nacional, allí se concentra la mayor cantidad de negocios, pero la ciudad ha crecido. ¿No será de ir pensando también cómo desarrollamos otros puntos, cómo acercamos el servicio y no tener que la gente salga a lo urbano únicamente a la centralidad, que es mayor bus, mayor transportación, concentración de taxis, concentración de mercados? Y si nosotros empezamos a crecer de esa manera, podrá ser una alternativa, porque nos va a tocar repensarnos esta ciudad. No vamos a ser los mismos. Sí, Marianela, estamos de acuerdo. Yo he creído siempre de esta desconcentración de la ciudad, dejar de ser policéntrica, pero ya existen grandes cadenas, por ejemplo, de supermercados en barrios marginales de la ciudad, y la gente aún así llega al centro. Pero ¿es acaso el momento, justamente cuando venimos de un cierre por un semáforo en rojo, venir a afectar más la economía? Lo que está pasando en la mini terminal, lo que está pasando con el sector de las ferias mayoristas. Gente que efectivamente tenía sus esperanzas abrigadas para que cuando se reactive el semáforo amarillo puedan salir a trabajar. Y vemos que efectivamente únicamente se abren unos sectores, otros no. Vemos cómo proliferan ahora los mercados de barrio implementados por esta municipalidad. ¿Acaso ahí también no hay contagios? O sea, nos preguntamos varias cosas. ¿Por qué a unos sí, a otros no? ¿Por qué la discriminación es a unos sectores? Lamentable que se quiera afectar a quienes son el motor del desarrollo de esta ciudad, el comercio. Yo creería que no solo debe medirse el sector urbano. Tenemos barrios con mayor y gran afluencia, avenidas principales como la Santa Marta, la Che Guevara, y ahí efectivamente nos está diciendo se va a cerrar estas vías. Vayan policías municipales, Policía Nacional, inclusive el Ejército a poner control, porque de allá viene la mayor número de contagios. O pregunten al Ministerio de Salud, al IES, que tienen los hospitales principales, de dónde viene el mayor número de contagios. No creo que de la avenida Quito o la 29 de Mayo. Y uno de los temas que también hay que colocar a eso, Stalin, es que, por ejemplo, con la retirada del terminal interparroquial, la zona rural también se ha visto afectada, es decir, los campesinos llegaban y hacían toda su economía en un solo sitio, y ahora se encuentran sin saber llegar a la terminal terrestre y luego tener que desplazarse, les resulta mucho más caro. Es decir, esto también termina afectando no solamente el casco urbano, sino también a la zona rural. Están tocando el bolsillo del campesino cuando lo obligan a ir a un lugar al cual no está habitado, se podría decir, con el que conoce el campesino. Yo lo veo demasiado difícil la situación, porque lo obligan a venir con carga, a llegar al terminal terrestre y luego coger taxi para ir a la mini terminal donde estaba antes acostumbrado a vender su producto. Te invitamos a escuchar lo que dice la ciudadanía también. El 275-55-55 está habilitado para que usted dé a conocer cuál es su punto de vista. Nos interesa conocer qué opina la ciudadanía. Buenos días, su nombre y desde dónde se comunica, por favor. Muy buenos días, señorita Marianela. El doctor Stalin Naranjo le saluda a Luis Velázquez. Verdaderamente sabemos de que acá en nuestro cantón hay muchas ordenanzas, pero las ordenanzas son solo documentos que están ahí asentados nada más. Miren, hay ordenanzas de inquilinato y nadie controla eso, por eso que están desocupando muchos locales dentro del cantón, porque nadie aplica la ordenanza de inquilinato. En la ley humanitaria decía que tienen que pagarse el 50% y llegar a acuerdo con los dueños de casa. Eso no controla el municipio, porque no les conviene, no sé cuál es el objetivo, que no les conviene regularizar eso de los inquilinatos. Tampoco, ¿acaso que cerrando la 29 de mayo ya solucionaron? Yo pregunto, que no den una estadística si ha bajado la mortalidad por cerrar la 29 y la Quito. Yo creo que cometieron un error. El andar a pie no es que se va a la ciudadanía a esparcer mal. Estamos cometiendo un error. Estamos enseñándole a los ciudadanos a ser desordenados, a caminar por las calles y no ocupar las veredas. De aquí a mañana pasado, cuando abran las calles, van a haber muchos accidentes, porque la gente viendo a la otra va a bajarse a la calle y viene un carro y ¡pum!, un accidente. Entonces estamos cometiendo un error. Ayer reunió el COE. Pregunten cuáles fueron las decisiones. Seguir cerrada la 29 de mayo y la Quito. Pero pregunten, yo quiero, así como dice el doctor, que se diga claramente con documentos y que sea con cifras reales. Si es verdad que ha bajado la disminución de contagiados, enfermos, o como dicen que las UCI están llenas, yo quisiera que ustedes como medio de comunicación vayan a las UCI, que dicen a los hospitales, a las clínicas y todo eso, a ver si es cierto que están llenos, porque nos dicen, pero en la realidad no se ve nada, si es verdad o mentira. Sabemos que esto es una enfermedad que se vino a quedar, esto no se va a ir.
Y restringiendo no vamos a permitir. Vea, la humanidad tiene que contagiarse todita. Sí, eso es real, no hay que engañar. Y nos llega también eso sí mensajes nosotros hacer. a través del 099 doctor, 095 2005 que dice lo siguiente: soy transportista y testigo de cómo están devolviendo mercaderías a proveedores que no venden en los locales y no están llegando mercaderías para el centro de la ciudad. Es un error el cierre de las vías, eso nos escribe un transportista. Los transportistas y el sector comercial es la opinión que están teniendo. Así es, Marianela, la afectación es una cadena. Yo veo cómo la gente para llegar, por ejemplo, al sector del municipio donde encuentro mi oficina, no pueden, no tienen dónde estacionar y preferible se regresan, no saben dónde dejar su vehículo, y los que vienen en bus es una travesía, porque no es que la aglomeración desapareció, la aglomeración ahora se trasladó nada más. Vaya a la calle Galápagos, ustedes tienen los medios digitales con los cuales pueden ir a observar. La calle Galápagos y la intersección con el río Toache es un caos, la calle Galápagos y con la intersección de la Tulcán es un caos. Entonces, ¿dónde está la solución? Trasladaron la enfermedad, si fuera bajo esa lógica, a otro sector de la ciudad. Botaron todos los buses a ese sector y ahí está ahora el problema. Entonces, sí, vemos bonita la avenida Quito vacía, desolada, pero a la vez están quebrando el sector comercial y profesional. Se están devolviendo y entregando locales y oficinas. Eso no están midiendo. Yo quisiera que la Cámara de Comercio, que efectivamente se ponga en los zapatos de los comerciantes y haga un manifiesto y levante información de cuántos locales están cerrando masivamente en estos momentos de pandemia. Este será un tema que tenía que volver a tratar el COE cada semana sobre el tema de cierre y el impacto que se tenga en esta semana. Los médicos daban cuenta que esta sería una medida que debe ser adoptada una semana más, ya que un periodo de 21 días podría generar algún tipo de reporte. Hay opiniones divididas también en el sector de la medicina, en el que dan cuenta que medidas como esta no pueden incidir directamente en el número de casos, porque no es la totalidad del territorio. Hay otros sectores que citan que los resultados de las aglomeraciones disminuye en algo y que toda acción de este tipo resultaría positivo. En todo caso, es un tema de debate. Y lo ideal sería que no exista confrontación, sino tratar de llegar a acuerdos, porque vivimos en esta misma ciudad y porque lo que se intenta es salvar las vidas. Finalmente, Stalin, el pedido a la ciudadanía, vamos con una llamada telefónica antes de despedir del cierre de Stalin. Muy buenos días, su nombre y desde dónde se comunica, por favor. Buenos días, Walter Molina les saluda. Buenos días, le escuchamos, adelante. Stalin, también un gusto y un abrazo a la distancia. Escuchamos. Creo que la solución no está en restringir el acceso del transporte y el vehículos hacia el casco colonial. Ellos no son los potenciales contaminadores. Mejor son vehículos para poder extraer con mayor agilidad a los peatones del centro. El centro se ha convertido en un foco de contaminación para distribuir a toda la ciudad el contagio. Hacia él acuden por compras varias y el comercio, los peatones que vienen de diferentes extremos de la ciudad y fuera de la ciudad. Propongo básicamente que es necesario restringir la presencia de personas y de peatones en el casco comercial. Por lo tanto, lo prudente sería restringir el acceso a ellos y no a los vehículos. ¿Cómo hacerlo? Sería bueno, sí, restringir el acceso por género, facilitar para los días impares la presencia del género femenino en la ciudad y los días pares los masculinos. De esta manera estamos restringiendo el 50% de presencia de peatones en el casco, me refiero al casco comercial. Ok, Walter, lo que tú estás proponiendo ¿Quiénes controlarían? Perfecto. Solamente para entender y para municipal. Darle argumento. Lo que propones es de que se disminuya mediante hombres un día, mujeres otro día, y en el casco urbano no limitación del tránsito, sino de las personas. ¿Es así en conclusión? Correcto. Ok. Vamos a ponerlo en debate. Es interesante se mantengan en la Galápagos y en la Guayaquil. Ok.
y los carros particulares y los taxis que permitan básicamente el ingreso, el acceso y la evacuación de las personas rápidamente, porque lo que estamos ahora es teniendo mayor tiempo de tránsito y permanencia del peatón en el caso colonial, contrario a lo que se debe optar en ese sector. Ok, vamos entonces, muchísimas gracias. Es un punto de vista adicional. Por ejemplo, medidas como esta, ¿qué tan beneficiosa sería para el tema comercial? Bueno, no soy experto en el tema, él sí lo es. Justamente la llamada es de un experto en riesgos y efectivamente vale la pena escuchar este tipo de comentarios. Ha proliferado o aumentado el tráfico peatonal, como él lo manifiesta, y eso es más peligroso que el ir ahora o como nos trasladamos anteriormente en nuestros vehículos. Entonces es lamentable que no se nos permita a los que tenemos un vehículo estar seguro. A mí me toca ahora caminar varias cuadras para llegar hasta mi vehículo, y efectivamente a mucha gente para llegar a un determinado lugar comercial o a sus trabajos, antes llegaban en su vehículo. Entonces, ¿de qué seguridad o en qué está ayudando esta medida? Ahora nos toca estar codo a codo con la gente en las calles. Entonces, es un tema para debate, pero yo sí creo que el alcalde y el COE cantonal debe fundamentarse o basarse en documentos, en informes certeros, reales, y asimismo las decisiones que tomen deben ser motivadas, porque no lo pide la ciudadanía, lo dice la Constitución. Todo acto normativo o administrativo debe ser fundamentado y con papeles, porque si no lo hay los papeles, simplemente se convierte en capricho de la autoridad. Estaremos pendientes y hay que levantar el discurso de la ciudadanía, y es interesante las distintas propuestas que puedan generarse, porque una cosa es decir, está afectando, pero ¿qué otras medidas podemos hacer? Porque algo hay que hacer. Estamos viviendo con esta circunstancia, estamos viviendo con el coronavirus y tratamos de buscar el equilibrio, cómo no afectar por un lado y cómo del otro lado cuidar o tratar de cuidar al máximo, evitar la propagación. Por ejemplo, el cambio de semáforo fue o iba en pos de aquello, pero lastimosamente y de los unos y los otros. Mientras unos ciudadanos sí se cuidan, hay otros ciudadanos que proliferan y que el fin de semana farrean sin que tenga que ver. En ese mismo informe del ECU 911 señalaba que el sábado y el domingo hay una gran cantidad de concentraciones que se dan especialmente el fin de semana en las parroquias urbanas, entre la Bombolí, entre la Santo Domingo, entre la Saracay. Tenemos una próxima llamada telefónica. Buenos días. Es interesante lo que opina la ciudadanía. Su nombre, se nos fue la llamada telefónica lastimosamente. Stalin, queremos agradecerte esta mañana porque siempre es interesante escuchar, proponer y que las autoridades se vayan enterando también de cuáles son todos los puntos de vista. Yo sí creo que la autoridad debe rever, no creemos que vamos a soportar semanas más de cierre de estas arterias principales. No es la medida. Yo creo que deben hacer conciencia de que el impacto económico es bastante grande y que una semana más conllevaría al cierre definitivo de muchos negocios. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Stalin Naranjo, abogado en libre ejercicio, a propósito de lo que está sucediendo en los negocios del casco urbano ante el cierre de esas avenidas. Permanecen cerradas las avenidas, únicamente tiene tránsito la avenida Guayaquil y la calle Galápagos, desde la Río Toache hasta la Esmeraldas. Usted puede transitar, pero dentro del casco urbano no puede moverse vehículo alguno, únicamente las personas a pie para la actividad o por supuesto, vamos a poner, ahí tenemos las imágenes. Esta es la imagen que estamos teniendo. Si usted ve todas las líneas rojas es donde no pueden transitar los vehículos, únicamente las líneas verdes, ahí estamos entre la Galápagos y la Guayaquil. Del un lado la Río Toache, para que usted se ubique, es el Ban Ecuador, que puede bajar por la avenida Cocaniguas, llega hasta la Guayaquil, toma la Sáchila y luego tiene que tomar por la parte de atrás porque el casco urbano no puede transitar. Hasta la avenida Esmeraldas. Al interior, esta semana más, durante toda la semana, no podrá haber tránsito, una decisión del COE presentada y tomada en esta semana en la reunión mantenida el día miércoles de esta semana. La próxima semana deben reunirse entre martes y miércoles para saber la siguiente semana cuál es la medida que se adopte. Continuamos con más información en esta mañana. Edwin nos tiene más detalles.